Bueno, antes que nada, agradecemos la presencia de todos ustedes. Por supuesto, agradecemos al doctor Mosterín que haya cruzado el océano para estar con nosotros. Este ha sido un esfuerzo de 3 instancias universitarias que me gustaría mencionar. Por parte de la Facultad de Derecho, el PAPIT RA 30103, coordinado por el doctor Ochoa, proyecto grado 0. Por otro lado, el programa de bioética de la Universidad Nacional, coordinado por el doctor Jorge Linares. Y finalmente, esta Facultad de Filosofía y Letras. Son las 3 instancias que trabajaron de manera conjunta para poder traer acá al doctor Mosterín. Muchas gracias entonces a mis colegas por haber colaborado en este evento. Bueno, el doctor Jesús Mosterín, como ustedes seguramente sabrán, ha sido el introductor de la filosofía analítica en Hispanoamérica y un gran colaborador en el desarrollo de la lógica matemática y de la filosofía de la ciencia en castellano. Ha estudiado y escrito sobre muy variados géneros: matemática, lógica, filosofía de la ciencia, antropología, historia de la cultura, ética y filosofía de la biología, desde donde ha participado activamente en discusiones actuales sobre teoría evolutiva y genética. Este último aspecto se encuentra muy relacionado con la actividad que lo ha traído acá en esta ocasión, la defensa de la vida animal desde el ámbito de la etología y de la ética. Jesús Mosterín colaboró con el famoso naturalista y documentalista Félix Rodríguez de la Fuente en un esfuerzo por extender el conocimiento y el aprecio por la naturaleza y la vida salvaje, y de dicha colaboración dio origen a la enciclopedia Fauna. Su lucha contra la crueldad hacia los animales ha incluido su oposición a las tradiciones que involucran espectáculos de crueldad. Ha tomado constantemente posición pública contra las corridas de toros y contra cualquier tipo de maltrato animal. Coherentemente con lo anterior, tomó parte activa en el debate que condujo a la abolición de las corridas de toros en Cataluña en el año 2010. Posteriormente ha publicado un análisis en el que critica esta tradición y una argumentación en contra de los que la justifican. Es presidente honorario del proyecto Gran Simio de España. Ha colaborado con el filósofo Peter Singer en la promoción de derechos legales para los homínidos no humanos, como los bonobos, los gorilas, los chimpancés y los orangutanes. La obra del doctor Mosterín es muy amplia, abarca todos estos ámbitos que les he mencionado ya, y no la voy a mencionar toda. Hace un momento decía yo a la prensa que ocupa 3 páginas a renglón seguido en mi documento, pero sí me interesa mencionar las obras más importantes relacionadas con el tema que él va a tratar, con los temas que él va a tratar acá, que es el libro El reino de los animales, el más reciente, que es El triunfo de la compasión, uno que seguramente muchos de ustedes ya conocen, que es Vivan los animales, otro que es A favor de los toros, y finalmente uno que se presentará este jueves a las 7 de la noche en la librería El Sótano de Coyoacán, del centro de Coyoacán, que es Ciencia, Filosofía y Racionalidad. Pues sin más, yo los dejo con el doctor Mosterín, no sin antes agradecerle su presencia en nuestra universidad. Me da mucho gusto, Jesús. Muchas gracias. Bueno, gracias, Paulina, por tus amables palabras. Estos 2 libros que se han mencionado aquí, el reino de los animales y El triunfo de la compasión, pues según me dicen, están en México, pero estaban hasta ahora retenidos en la aduana, cosa que debían considerarlo peligroso, pero con la terminología esta extraña, aquí en Latinoamérica siempre hablan de la liberación y la teología de la liberación y no sé qué, pues al parecer también los burócratas estos de las aduanas hablan también de liberación, y entonces me dicen que estaban esperando a la liberación de los libros por la aduana. Me parece que la aduana ya los ha liberado y entonces están en camino y mañana estarán aquí. No, estos 2 libros
son distintos, en el sentido de que, bueno, yo recomiendo que al que se interese por los animales, pues que los compre o los lea los dos, porque son complementarios. Uno, El reino de los animales, es un libro que trata muy poco o nada de la ética, de la política, tal, y de lo que trata es de nuestro estudio científico y filosófico de los animales. O sea, va básicamente un libro que lo que promueve es no nuestra compasión por los animales, sino nuestro conocimiento de los animales. Y el otro, el de El triunfo de la compasión, como ya su título indica, este es un libro donde básicamente de lo que trata es de nuestra relación con los animales, que una relación pues a la vez deliciosa y conflictiva, en la cual pues en fin, nosotros somos animales, claro, y entonces todas nuestras relaciones sociales pues son relaciones animales, y las relaciones tanto con los animales humanos como con los animales no humanos pues siempre son complicadas, y el libro El triunfo de la compasión, trata de esto. Bueno, digo esto porque esto se aplica también a las conferencias que voy a dar aquí en la Facultad de Filosofía de la UNAM, en el sentido siguiente, de que yo voy a hablar aquí de los animales 4 días, que son hoy, mañana, el jueves y el viernes. Entonces, hoy y mañana voy a tratar de que reflexionemos un poco sobre los animales. Es decir, que adquiramos conocimiento sobre los animales. O sea, no voy a tratar tanto de los problemas estos prácticos y políticos y éticos que hay en todo el mundo y también en México y tal. Diré algo quizá de pasada, pero básicamente lo que quiero es promover el conocimiento de los animales. Porque claro, antes de enamorarse, digamos, de alguien, pues hay que conocerlo un poco. Y entonces, pues antes de hablar de nuestros efluvios más o menos emocionales con los animales, pues tenemos que saber con qué o con quién nos estamos habiendo. Bueno, entonces, como digo, hoy y mañana voy a hablar sobre todo de lo que sabemos acerca de los animales, de lo que son los animales, de qué tipos de animales hay, etcétera. Como todo esto puede resultar un poco abstracto, también en estas conferencias de vez en cuando voy a decir algo para hacer algo concreto sobre algún animal concreto, sobre alguna especie concreta. Y hoy en particular, aparte de la consideración general de la conferencia, voy a hablar en concreto de 2 animales, de 2 especies animales, que una es el perro, o sea, el lobo, si quieren ustedes, porque el perro, como saben ustedes, pertenece a la especie de los lobos. Entonces, el perro es un tipo de lobo, es el lobo domesticado. Y hoy voy a hablar de los lobos y perros. Y también voy a hablar en un momento determinado de las mariposas, de los ninfálidos, y un momento, bueno, en fin, un poco celebrando que estoy en México, de las mariposas monarcas. Esto hoy. Mañana voy a hablar un poco de los caballos. Entonces, el jueves y el viernes voy a hablar de temas más éticos, si quieren ustedes. Y entonces, de los animales concretos de los que voy a hablar el jueves son de los toros y vacas, por un lado, y de los gallos y gallinas, por otro. Y el viernes, pues voy a hablar de animales concretos que van a ser primates. Bueno, como ven ustedes, los 2 días primeros los voy a dedicar a una consideración pues más o menos científica y filosófica del tema, que corresponde al libro El reino de los animales, y los 2 días últimos, es decir, el jueves y el viernes, voy a hablar de la cuestión de práctica, ética, política de nuestras relaciones con sobre todo con los otros animales. Bueno, todo esto es una especie de prolegomio, ¿no?, o de preliminar que podemos dar por concluido, y entonces entramos en el tema. El tema del que nos toca tratar hoy es el tema ¿qué somos los animales?
Claro, como nosotros somos animales, tenemos que preguntarnos qué somos los animales, porque nosotros hay cosas que somos y otras que no somos. Por ejemplo, yo no puedo decir que somos las piedras porque nosotros no somos piedras, y tampoco puedo decir que somos los planetas porque nosotros no somos planetas, ni puedo decir que somos los micrófonos porque nosotros no somos micrófonos. Pues sí puedo decir que somos los animales, o que somos los primates, o que somos los seres humanos, o que somos los mamíferos, o que somos los, en fin, lo que quieran ustedes. Si estamos, bueno, yo en mi caso puedo hablar de qué somos los hombres, pero no puedo hablar de qué somos las mujeres, porque yo no soy una mujer. Puedo hablar de qué somos los, no sé, los europeos, porque yo soy europeo, pero vamos, como he venido muchas veces a América, también me considero un poco americano y un poco mexicano, pero básicamente la pregunta ¿qué somos los animales? Es la manera correcta de preguntárselo, y no ¿qué son los animales? Porque si nos preguntamos ¿qué son los animales?, parece que estaríamos preguntando por lo que son los miembros de un conjunto al que nosotros no pertenecemos. Bueno, a lo mejor alguno hay por ahí que se considera un vegetal o un mineral, pero no, supongo que la mayoría están de acuerdo y se sienten a gusto en su propia piel como animales. Entonces, bueno, para empezar, cuando nos preguntamos por lo que son las cosas, por lo que es la realidad, estamos dedicándonos a una parte de la filosofía que se llama la ontología. Y el más grande filósofo quizá de todos los tiempos, y que fue el fundador de, entre otras cosas, de la ontología, como lo fue también de la lógica y de la ética, y en fin, y de todo lo que quieran, fue Aristóteles. Y Aristóteles, pues ya, en fin, como decía antes a los periodistas, en la Edad Media era el único filósofo al que no se referían por su nombre propio, sino le llamaban filósofos. Es decir, decían, por ejemplo, pues Platón decía no sé qué y Epicuro decía no sé cuántos, pero el filósofo decía que, y cuando decían el filósofo se referían a Aristóteles. Y Aristóteles le interesaba, frente a Platón, que era como muy idealista y un poco fantasioso y hablaba de un cosmos noetos donde, en fin, que estaba lleno de formas abstractas y tal. Platón, Aristóteles era como muy realista y le gustaba mucho la realidad y trataba de estudiar la realidad. Entonces él decía que las cosas que hay, pues que son básicamente de dos tipos. Decía que hay lo que él llamaba en griego ousiai, es decir, protaiousiai, es decir, entidades primarias, que son las que son en sí mismas y que no necesitan para existir de otras. O sea, por ejemplo, esto se ha traducido por entidad, por sustancia. Por ejemplo, yo soy una sustancia o una entidad, una usía, una proteusía, una cosa, mientras que si yo me enfado, por ejemplo, mi enfado no es una cosa, no es una entidad, no es una sustancia. Mi enfado solo puede existir en mí. Mi enfado no puede existir sin mí, mientras que yo sí puedo existir sin estar enfadado. O si yo me sonrío, mi sonrisa tiene una entidad ontológica inferior a la mía, porque yo puedo dejar de sonreír y yo sigo existiendo, mientras que mi sonrisa no puede existir si yo dejo de existir. Por eso, si ustedes han leído el libro de Lewis Carroll de Alicia en el País de las Maravillas, que está lleno de situaciones paradójicas y extrañas, se acordarán quizás de que en un momento determinado se habla del gato de Cheshire, que había estado en la rama de un árbol y ya el gato se había marchado, pero la sonrisa del gato permanecía en la rama. Y esto nos produce una sensación muy rara, porque no puede ser. Evidentemente la sonrisa no puede existir sin el gato. Entonces, los animales, para empezar, somos cosas, es decir, somos sustancias, no somos accidentes, ni somos ficciones, ni abstracciones, ni relaciones, somos cosas, que es
Decir de algo que es una cosa es el mayor piropo ontológico que se le puede dar a ese algo. O sea, algunos estudiantes algunos de estos pseudointelectuales de medio pelo hablan a veces de la cosificación y que ciertas tendencias cosifican al ser humano. Obviamente, pues no saben de lo que están hablando, porque como digo, lo mejor ontológicamente que se puede hacer de alguien, incluido el ser humano, es cosificarlo, es lo máximo, más ya no hay. Si no somos cosas, entonces que somos meros accidentes, que somos meras ficciones o meras abstracciones. Las cosas que existen de verdad, como este micrófono, son cosas, sustancias, accidentes como nosotros. Las cosas, hay una especie de metafísica que trata de todas las cosas, y esta metafísica es la física. La física es la auténtica metafísica. Todas las cosas cumplen las leyes de la física y todas las cosas son, las leyes de la física no determinan unívocamente la conducta de las cosas, pero prohíben muchas cosas, y nada de lo que prohíben se produce en ningún sitio del universo. La física es una ciencia universal. Pero hay una posibilidad de hacer muchas cosas distintas. Piensen ustedes en las leyes, por ejemplo, en un país aquí, del tráfico rodado. Si ustedes van en automóvil por la autopista o por la carretera, pues están obligados a cumplir las leyes del tráfico rodado, porque si no les ponen una multa. Pero cumpliendo las leyes del tráfico rodado pueden ir a muchos sitios distintos y en muchas direcciones. Ustedes pueden tomar el carro y dirigirse hacia Chihuahua, o dirigirse hacia Oaxaca, o dirigirse hacia Veracruz, o hacia Acapulco, hacia donde sea. Es decir, uno, cumpliendo las leyes del tráfico, puede ir a sitios distintos. Y lo mismo ocurre con las leyes de la física. Cumpliendo las leyes de la física, pues se pueden hacer cosas distintas. Entonces, los sistemas que cumplen las leyes de la física se llaman sistemas físicos. Y los sistemas físicos, por un lado, se componen, como ya sabía Aristóteles, de materia y forma, o dicho en jerga más actual, de componentes y estructura. Los componentes son las cosas de que está hecho un sistema, y la estructura pues son las relaciones que hay entre estas cosas y también sus interacciones y también las fuerzas que ejercen unas sobre otras, etc. Entonces casi todas las cosas que estudia la ciencia pues son sistemas físicos de este tipo. Por ejemplo, los átomos son sistemas de este tipo, o por ejemplo pues los núcleos de los átomos, o por ejemplo las moléculas, por ejemplo las células, por ejemplo los animales, por ejemplo los árboles, por ejemplo los planetas, por ejemplo las galaxias, por ejemplo los cúmulos de galaxias, por ejemplo los supercúmulos de galaxias. Todas estas cosas son sistemas físicos, que es de lo que básicamente trata la ciencia. Y nosotros somos un sistema, yo soy un sistema, pero a su vez dentro de mí hay otros subsistemas, por ejemplo mi sistema nervioso, mi sistema digestivo, mi sistema circulatorio. Y a su vez, por ejemplo, dentro de mi sistema nervioso, pues hay otros subsistemas, como son, pues en fin, el sistema límbico. Bueno, dentro de que somos cosas concretas, históricas, espaciotemporales, nosotros, como digo, somos entonces unos seres específicos que llamamos seres vivos. Además de ser seres, de ser cosas, de ser sistemas físicos, tenemos la propiedad bastante rara de ser sistemas físicos vivos. El que un sistema físico sea vivo, tenga la propiedad de la vida, es algo sumamente inverosímil. O sea, lo más probable, según las leyes de la termodinámica, es que los seres vivos no existan. Y cada uno de nosotros es totalmente sorprendente que existamos, que vivamos. O sea, la vida es un milagro, es algo completamente sorprendente que nos debe dejar estupefactos. Sin embargo, lo más natural del mundo es la muerte. O sea, lo que tenemos que esperar es ver muertos a todos los vivos. Esto es lo normal. Y entonces, cuando las cosas que siempre están a la larga, siempre estamos todos muertos, cuando provisionalmente y efímeramente durante un momento, como las moscas estas efímeras, que son moscas que solo viven un día, pues nosotros somos también moscas de un día un poco más largo, pero vivimos muy poco tiempo, pues luego ya esto es una situación tan extraña que requiere muchísima energía para mantenerse. O
sea, es como si cogemos una cosa muy pesada y la levantamos mucho y estamos temblando, estamos gastando mucha energía para levantarla. En cuanto nos cansamos, la cosa se cae. Pues nosotros, para mantenernos vivos, estamos gastando muchísima energía. Y en cuanto nos cansamos, pues nos morimos, que como digo, es lo normal. Lo que pasa es que los seres vivos, antes de morirnos, pues a veces, algunos, pues se reproducen. Y entonces, aunque ellos se mueran, hay otros que siguen viviendo. Y al mismo tiempo, los seres vivos tenemos una capacidad, que es la que nos ha hecho tan complicados y tan exitosos, que es que, a diferencia de los otros seres, nosotros no perdemos la información que acumulamos, sino que la información que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida, la vamos, digamos, escribiendo en una libreta, si quieren ustedes, que es nuestro genoma. Y esto lo vamos transmitiendo. Y es una libreta que cada vez es más gorda. Y ahora actualmente ya en nuestro caso, por ejemplo, es una libreta que consta de 3.000 millones de letras, de nucleótidos. Y esto es realmente lo que diferencia básicamente a los seres vivos de los demás. Es decir, en fin, se dice que los seres vivos somos las únicas cosas del universo que llevan dentro de sí mismos una descripción de lo que son y de cómo se hacen. O sea, nosotros, pues, este micrófono no lleva dentro de sí mismo una descripción de lo que es. El fabricante tiene que hacer un prospecto, imprimirlo y ponerlo en la misma caja que el micrófono. Mientras que yo sí que llevo una descripción de lo que soy dentro de mí. No llevo una descripción, sino llevo, por así decir, una edición de cientos de miles de millones de ejemplares de esta descripción, porque yo tengo muchísimos miles de millones de células y en el núcleo de cada una de mis células están mis cromosomas, y mis cromosomas son, pues, en fin, unas espirales de DNA que contienen toda esta información, que es la que constituye, bueno, básicamente mis genes, pero no solo mis genes, sino otras porciones del DNA que también codifican aspectos regulativos del genoma. Entonces nos podemos, bueno, vamos a ver aquí esto, que ya que he traído esta cosa. Aquí ven ustedes a Aristóteles, porque hemos hablado de que Aristóteles había sido el más grande filósofo de la antigüedad, el más grande filósofo clásico, y esta es la única escultura que se conserva que se atribuye a Aristóteles. ¿Es de verdad Aristóteles? Pues no lo sé. Yo no pondría la mano en el fuego, pero podría ser. En cualquier caso, es la única hipótesis que tenemos del asunto. Aristóteles, ya hemos dicho que es el inventor de la ontología, y Aristóteles también, pues, era un aficionadísimo a los animales, porque escribió más sobre animales, solo sobre zoología, que sobre lógica, ética, estética y metafísica juntas. O sea, de lo que más escribió, y sus obras más largas y sus obras más grandes, pues son obras como partes de los animales, la reproducción de los animales, la marcha de los animales, historias de los animales, es decir, una serie de obras enormes y a las que él dedicó muchísimo tiempo. Y los animales eran lo que más le interesaban. También le interesaba toda la naturaleza, pero por ejemplo el estudio de las plantas se lo confió a su discípulo Teofrasto. Y cuando Aristóteles, que era nada menos que hijo del médico personal del rey Filipo de Macedonia, que Macedonia era la máxima potencia que había en aquella época, en aquella zona, en el Mediterráneo oriental, donde estaba Grecia, pues claro, Aristóteles, pues, fue un privilegiado desde el principio, era el hijo del médico de Filipo, y luego Filipo le confió la educación de Alejandro, que sería Alejandro Magno. Bueno, y Alejandro Magno, el propio Alejandro, ya como estudiante, le admiraba tanto a Aristóteles, que cuando algún otro, porque había un grupo de chavales, digamos, a los que daba una especie de clases particulares en un palacete que les había construido el rey, Aristóteles, cuando algún otro chaval, pues como siempre hacen los chavales estos
en fin, que no atienden mucho y que están siempre como nerviosos y moviéndose o diciendo tonterías y tal, pues cuando alguno decía una tontería mientras las explicaba Aristóteles o se metía con Aristóteles y a ver si se calla ya, entonces Alejandro Magno se lanzaba sobre él y le agarraba, que le estrangulaba y decía, cállate imbécil, que está hablando Aristóteles. Era un gran admirador desde el principio y entonces cuando, bueno, muy joven, a los 30 años, se murió su padre y entonces él ya se convirtió en el gran rey de Macedonia y entonces automáticamente le entró una obsesión, la obsesión de que realmente era una cosa tristísima, que cuando él miraba al cielo, que había tantas estrellas y tal, que había tantos mundos probablemente, que él no dominase ni siquiera uno. Y dijo que rápidamente tenía que conquistar la Tierra, tenía que conquistar este planeta y unificarlo. Y efectivamente durante 3 años casi lo consiguió, llegó hasta el Indo. Bueno, pues cuando emprendió su expedición, pues le envió un mensajero a Aristóteles diciéndole que, bueno, que iban a conquistar el mundo y que si quería algo. El mundo estaba a su disposición. Lo que quisiera, pues que lo dijera, que se lo llevaban a su casa. Y entonces Aristóteles dijo que diese orden a sus oficiales y a sus soldados que si observaban algún animal extraño que no habían visto nunca, que es a ser posible que se lo enviasen en una jaula o lo que sea vivo, pero que incluso si lo encontraban muerto, que le enviasen el cadáver o que lo disecasen o lo que sea, y que eso era todo lo que le pedía. Y efectivamente lo hicieron. Y Aristóteles allí en el... Claro, porque hay que tener en cuenta que ahora cuando hablamos de universidades y de facultades y tal, no, facultad de filosofía o lo que sea, pues son más bien unas cosas, como ven ustedes, pues un poco, no sé cómo decir, frías y administrativas y burocráticas y tal. El liceo, la famosa escuela de Aristóteles, pues no, allí estaban constantemente remangados y etcétera. Bueno, pues todo esto en torno a Aristóteles. A Aristóteles no le cabía la más mínima duda que efectivamente de que nosotros fuésemos animales, y caracterizaba los sistemas, a los seres vivos, porque decía que los sistemas vivos eran los que tenían dentro de sí mismo la fuente, digamos, de su energía y tal, y entonces a los animales los diferenciaba de las plantas y de los otros seres vivos por 2 notas. Una era la locomoción, que los animales se mueven, mientras que las plantas o los hongos o lo que sea no se mueven. Por eso podemos decir ahora también que los animales nos diferenciamos de las plantas, bueno, dicho sin precisar mucho, de una manera muy vaga, en que los animales tenemos patas y las plantas tienen raíces. Por eso, bueno, cuando se ponen, como se ponen muchas veces, puertas al campo en el movimiento de los animales, por ejemplo, las aduanas estas que retienen los libros, o las fronteras estas las dificultades que se ponen a la gente que migra, o la barrera que los americanos pues han hecho entre México y Arizona y tal, o las dificultades a los centroamericanos o lo que sea, pues que entran en México, o las barreras que había, la famosa, el muro de Berlín, que durante la Guerra Fría pues enfrentaba un muro de otro, o muchas otras fronteras que hay en el mundo. Ya pienso ustedes en la barrera, en la gran muralla china. El mes que viene estaré en China, pues seguramente voy a estar también en la muralla china, porque siempre que uno va a China lo llevan a la muralla china. Y entonces, pero la muralla china pues es la única construcción prácticamente humana que se aprecia desde el espacio. O sea, los que van en la estación espacial y tal, dando vueltas alrededor de la Tierra, como es tan grande, pues ya a simple vista, sin ningún tipo de prismáticos, digamos, se ve. Bueno, pues todo esto es completamente antinatural, porque, como digo, los animales pues nos movemos, todos, incluidos nosotros. Y claro, podemos tomar ejemplo de
mariposas monarcas, de las que hablaremos luego, que cada año pues realizan enormes migraciones entre, en definitiva, Canadá y Michoacán. Y lo mismo pues las aves y las ballenas, o sea, todo el mundo vivo es un mundo en constante movimiento. Bueno, esta era una nota esencial de los animales, según Aristóteles, la locomoción. Y la otra, según Aristóteles, era el deseo. O sea, que los animales deseamos cosas, mientras que, según Aristóteles, las plantas no, y los otros seres vivos, pues tampoco. Pero los animales, y Aristóteles decía que los animales que no desean tampoco se mueven, porque para moverte necesitas decidir hacia dónde quieres moverte, y para eso necesitas tener algún tipo de deseos. Entonces, en definitiva, la locomoción y la voluntad eran las dos características con que Aristóteles definía a los animales. Antes hemos hablado de que somos cosas y de que no somos accidentes, como una sonrisa, y aquí tienen ustedes la sonrisa del gato de Cheshire, que ofrece en Alicia en el País de los Animales. Entonces allí se cuenta, Lewis Carroll cuenta que el gato desapareció muy lentamente, empezando por la punta de la cola y acabando con la sonrisa. Pero cuando el gato desapareció, la sonrisa permaneció cierto tiempo, después que el resto se había esfumado. He visto muchas veces un gato sin sonrisa, pensó Alicia, pero una sonrisa de gato sin gato es la cosa más rara que he visto en mi vida. Pues, en efecto, afortunadamente nosotros no somos como la sonrisa, sino somos como el gato, por eso tenemos tanta permanencia. Bueno, ¿qué es la vida? La palabra vida tiene dos sentidos. Un sentido biográfico, en el que se dice que una biografía es la descripción de la vida de alguien, o se dice de una persona que tiene una vida muy interesante o una vida muy aburrida, o cosas de estas. Bueno, este es el sentido del que no hablamos aquí. Y hay otro sentido que es el sentido biológico, el sentido en que pues los seres vivos tenemos la vida. Y la vida pues consiste, hay la pregunta, ¿qué es la vida? Bueno, más bien en el sentido biográfico, por ejemplo, decía Calderón de la Barca, en La vida es sueño. Ya, ¿cómo era aquello? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? Una ficción. No, ¿qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Un frenesí. Una sombra, una ficción. Y toda la vida es sueño, pues los sueños... Y toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Bueno, todo esto se refiere a la vida en sentido biográfico, pero nos podemos ahora en sentido biológico preguntarnos, ¿qué es la vida? Entonces, el gran problema que hay aquí es que ahora sabemos, esto es un conocimiento reciente, en los últimos años hemos adquirido el conocimiento de que casi todas las estrellas de nuestra galaxia tienen planetas, casi todas. Esto significa que hay cientos de miles de millones de planetas en nuestra galaxia. Y aunque es sumamente improbable que existan las condiciones para las que se dé vida, si hay tantos, por muy improbable que sea, pues hay una cierta probabilidad de que efectivamente en muchos lo haya. La verdad es que no lo sabemos. Todo lo que sabemos es compatible con que no haya vida en ningún sitio más que en la Tierra, y también es compatible con que la galaxia entera esté polulando de vida y que haya vida en 100.000 millones de sitios. O sea, no lo sabemos. Esto, por eso es muy emocionante enterarnos de esto, y a la investigación de esto pues se dedican muchísimos esfuerzos. Incluso para saber si hay vida inteligente en otros planetas, a esto se le llama SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, y hay mucha gente que le interesa. Por ejemplo, mucha gente da dinero de su... El Senado americano en un momento dado suprimió el dinero para investigar el SETI. Entonces muchísima gente pues automáticamente dio dinero de su bolsillo para que se siguiese investigando. Y muchos de los fundadores por ejemplo, de Microsoft y de cosas de estas, en Silicon Valley
recogieron muchos cientos de millones de dólares para investigar esto. Y yo mismo he sido durante varios años socio de la Planetary Society y he dedicado cierta cantidad de dinero cada mes para apoyar esta investigación porque me interesa mucho. Realmente, hombre, en ningún caso me gustaría morirme ya, pero una de las razones por las que no me gustaría morirme todavía es porque todavía no se sabe si hay vida en otros astros. Una vez que se sepa ya me importará menos, porque claro, el Buda decía que hay que tener cuidado con no morirnos con deseos insatisfechos, porque los deseos insatisfechos nos perseguirán después de la muerte y se reencarnarán en otro ser vivo y seguir. Entonces decía que realmente tenemos que satisfacer todos los deseos, y como pensaba Buda que esto era utópico, los que no podamos satisfacer los tenemos que suprimir. Entonces tenemos que llegar a la muerte sin ningún deseo, porque o bien ya hemos satisfecho todos nuestros deseos o porque hemos eliminado todos nuestros deseos. Y entonces llega la muerte y nos morimos de verdad, que es a lo que llaman los budistas el nirvana. El nirvana es la muerte. Ellos pensaban que uno no puede morirse, que en cuanto uno se muere, como tiene deseos insatisfechos, se encarna en otra criatura que se nace en ese momento. Pero si uno se muere sin deseos, entonces ya no se reencarna más y ya se muere de verdad. ¡Qué satisfacción! ¡Qué tranquilidad! Esto sí que es el sueño eterno, esto que dicen los curas a los muertos, requiescat in pacem, que descanse en paz. Pues esto, que pues estaban obsesionados porque pensaban que nunca les iban a dejar. Nunca les iban a dejar. Y hay uno de estos poemas budistas dice, hablando de un Buda, y dice, bueno, y ya le llegó la hora y tal, ya no tiene el más mínimo deseo, y ahora el Buda se va a morir en un acto supremo de libertad y felicidad. Ya nunca más volverá a renacer. Ya este tipo de problemas, lo que llaman en sánscrito el samsara, que es la rueda esta de las reencarnaciones, para él no se podrá dar. O sea que cuando la palabra esta liberación, que tiene tantos sentidos, desde la teología de la liberación hasta los movimientos de liberación, hasta la liberación de los libros de las aduanas mexicanas, hasta tal, pues entonces en los indios, en los budistas, la liberación significa la muerte. Es decir, cuando dicen que buscan la liberación, lo que buscan es no renacer, lo que buscan es morirse. A nosotros nos parece que morirse es una cosa muy sencilla, que no hay mucho que buscar, pero a ellos les parecía que era una cosa muy complicada y que había que trabajar mucho y esforzarse mucho para conseguirla. Bien, nosotros, como digo, sabemos ahora que hay muchos planetas y no sabemos en cuáles hay vida. Y tampoco sabemos en cuáles, muchos menos, pues hay vida inteligente y hay civilizaciones y cosas de estas. Bueno, les pongo aquí esta foto porque, bueno, yo he ido a muchos sitios que como me interesa el tema, que se investiga esto, y esto es en Puerto Rico, es el radiotelescopio de Arecibo. Bueno, si van ustedes a Puerto Rico, pues pueden allí ir, está a unos 80 o 90 kilómetros de San Juan de Puerto Rico. Y está como en un bosque. Entonces esto es el mayor radiotelescopio fijo del mundo. Aquí tiene esta antena parabólica debajo y entonces, como esto es fijo, lo que se mueve es esta cosa que está colgada, que es la que capta el foco para captar radiaciones de un tipo o de otro. Bueno, aquí de todo el mundo pues van científicos a hacer diversas investigaciones que están haciendo. Ustedes saben que los observatorios astronómicos funcionan por tiempo. Si ustedes quieren hacer una investigación tienen que solicitar tiempo. Y entonces les dice, bueno, pues les damos 2 noches, la noche del 27 al 29 de abril del año 2016. Prepare usted la investigación porque tendrá todo el observatorio a su disposición, pero solo esas 2 noches. Entonces, claro, el científico va y hace su... Y a veces ocurre que va y esas 2 noches está nublado y se pone a llover, con lo cual se pega un tiro porque tiene que volver a esperar. Pero bueno, aquí hacen investigaciones de todo tipo de otros temas, pero siempre... Mientras están investigando otro tema, están captando las radiaciones que al azar llegan a la antena esta parabólica y entonces están tratando de encontrar radiaciones que tengan una cierta, en fin, una cierta mezcla de
de repetitividad y variación que parezca indicar una especie de radiación consciente. Porque claro, irse a planetas lejanos para hablar con los seres inteligentes que pueda haber allí, eso es muy utópico de momento. Pero claro, si estos envían emisiones de radio, por ejemplo, pues esto sí que lo podríamos captar como aquí. Entonces esto nos ayudaría a saber más lo que es la vida, porque aprenderíamos a saber lo que es la vida en general. Este es uno de estos instrumentos que colocamos por encima de la atmósfera, porque la atmósfera, digamos, distorsiona la radiación que llega a la Tierra, y hay muchos tipos de radiaciones que las absorbe la atmósfera. Entonces, para captarlas tenemos que colocar a los instrumentos por encima. Y, por ejemplo, una de ellas es el infrarrojo. El infrarrojo pues lo absorbe la atmósfera, que es una radiación, en fin, muy importante, por ejemplo, para los seres vivos, porque todos los seres vivos somos emisores de radiación infrarroja. Por ejemplo, todos ustedes que están sentados aquí, y yo también, claro, ahora mismo somos como emisoras de radiación infrarroja, estamos emitiendo en infrarrojo, y esto se debe a que la radiación que emiten los objetos depende de su temperatura. Como nosotros estamos a unos 36 grados, los objetos que están a 36 grados, bueno, no solo a 36, pero ese rango de temperatura, emiten radiación en infrarroja. Y es lo que se llama a veces el calor animal. Por eso, por ejemplo, en las ciudades, aquí no sé si hace alguna vez frío en México, pero en las ciudades del mundo donde hace frío, en el metro, que va lleno de gente siempre, pues no hace falta poner calefacción, porque los propios clientes que van viajando, que van llenos, en Japón, por ejemplo, incluso hay unos funcionarios que los empujan, pero todo el tren va lleno de pasajeros, y todos estos pasajeros están emitiendo en infrarrojos. Entonces, por mucho frío, aunque esté todo nevado y helado fuera, cuando uno se mete en el metro, pues hace un calorcito animal tremendo. Enseguida empieza uno a sudar, porque es la radiación infrarroja que se emite. Bueno, pues esto ven ustedes aquí, este telescopio trata de captar la radiación infrarroja que emiten los seres vivos, para saber no solamente a qué distancia está un astro, qué planetas tiene o qué masa tienen, sino para saber si es probable que haya vida. Y si hay vida en este planeta, pues tendría que emitir muchas radiaciones en infrarrojo, y hay muchas investigaciones en marcha para captar estas radiaciones de infrarrojo y aprender algo sobre la vida en otros planetas. Bueno, nosotros, como seres físicos que somos, los animales me refiero cuando digo nosotros, pues constamos de materia y forma, de estructura y componentes. Estamos hechos, pues por ejemplo, básicamente de átomos, y estos son los átomos de los que básicamente estamos compuestos: de oxígeno, que tiene número atómico 8, de que el 65% de nuestro peso es del oxígeno, de carbono, el 18%, de hidrógeno, el 10%, de nitrógeno, el 3%, de calcio, fósforo, bueno, y de otros, pero en proporciones menores. Es de lo que estamos hechos nosotros, pero también de lo que están hechos los micrófonos y las sillas y los planetas. O sea, de estos átomos y otros, o sea, de los 100 átomos aproximadamente que hay, pues estamos hechos todas las cosas en todo el mundo. Un átomo, el tipo de átomo que sea, se debe exclusivamente al número de protones que tiene en su núcleo. Por ejemplo, si tiene 6 protones en su núcleo exactamente, entonces es un átomo de carbono. Si tiene 7 protones, es un átomo de nitrógeno. Y si tiene 8, es un átomo de oxígeno, exacto. Entonces, depende del número, y si tiene, por ejemplo, pues un átomo solamente, es un átomo de hidrógeno, en fin, etcétera, etcétera. O sea que si hay un átomo, no sé dónde, en una galaxia lejana, pues este átomo, por definición de lo que es un átomo, tiene que tener un cierto número de protones en el núcleo. Y según el número que sea, pues es uno de esos átomos que estamos diciendo. O sea, los átomos, pensamos, son los mismos en todo el universo. Pero no así los seres vivos. Los seres vivos que habitamos la Tierra nos parecemos mucho unos a otros porque todos descendemos de ancestros comunes. No es que haya una necesidad en las leyes de la física o lo que sea de que seamos así. Por ejemplo, imagínense ustedes un grupo humano que todos descienden de un mismo ancestro, y que este ancestro, por ejemplo, pues qué sé yo, tenía un lunar en medio de la frente. Bueno, pues entonces todos ahora tienen un lunar en medio de la frente, pero no es que haya una necesidad de
los seres humanos tengamos un lunar en medio de la frente, sino sencillamente este ancestro, pues que tuvo mucho éxito reproductivo, pues transmitió la cosa esta. Y nosotros lo mismo, por ejemplo, nosotros estamos hechos, bueno, aparte de átomos, estos átomos se combinan en moléculas y las moléculas más importantes para los seres vivos, pues y para los animales en cualquier caso, son las proteínas. Y entonces las proteínas están hechas de unos componentes que se llaman los aminoácidos. Y los aminoácidos son las moléculas orgánicas que tienen mano, como se dice, quirilidad. O sea, pueden ir hacia la derecha, están enrollados hacia la derecha, entonces son destrógiros, o hacia la izquierda son levógiros. Pues bien, el 100% de los aminoácidos en nuestras proteínas, que cada uno de nosotros tiene miles de millones de billones de proteínas dentro, todos los aminoácidos que contienen, todos son levógiros, sin excepción. Y lo mismo ocurre con todas las moscas y lo mismo ocurre con todas las cucarachas. Todos sus aminoácidos son levógiros sin excepción. Esto solo se explica porque el ancestro común, el último ancestro común, tuviese aminoácidos levógiros y todos lo hemos heredado. Ahora bien, los meteoritos que caen sobre la Tierra, estos contienen también de vez en cuando aminoácidos, pero estos no descienden de nuestro ancestro común. Resultado, cuando nos analizamos, por ejemplo, el famoso meteorito Murchison, que cayó en Australia, con muchos aminoácidos, y se analizaron todos, uno a uno. Entonces resulta que aproximadamente el 50% eran levógiros y el 50% eran destrógiros. Cuando Urey y Miller trataron de crear vida en el laboratorio, vida artificial, echando en una botella, pues, en fin, metano y agua y no sé qué, y agitándolo y echando un chispazo y tratando de recrear en la botella condiciones parecidas a las que habría habido en la vida primigenia, pues efectivamente se crearon en la botella muchos aminoácidos. Pero de nuevo, la mitad eran destrógiros y la mitad eran levógiros. O sea, no hay ninguna razón física para que un aminoácido sea más bien destrógiro que levógiro. Si todos tenemos estos levógiros es porque descendemos de un ancestro común. Esta es la cuestión del origen de la vida, pues naturalmente es muy interesante. Yo no sé si ustedes conocen, hay un mexicano que ni siquiera sé si, que está en la UNAM, muy bueno, que se llama Lezcano, Antonio Lezcano. Antonio Lezcano, pues es, en fin, es que yo sepa la persona que aquí más, aquí y fuera de aquí, es una persona que ha investigado mucho cuestiones del origen de la vida y bueno, yo creía que sería algo famoso, por lo que veo no. Entonces, bueno, nosotros estamos hechos, como digo, de estos átomos, luego de estos, los ladrillos posteriores son, por ejemplo, nuestras moléculas, macromoléculas, que son diversos tipos. Son, por ejemplo, polisacáridos, son lípidos, pero las más importantes, naturalmente, son las proteínas. Entonces, nosotros, estos átomos de los que estamos hechos, ¿dónde se formaron? ¿Cómo se crearon? Se formaron en explosiones de supernovas. Es decir, que nosotros, esto que se dice en las películas a veces románticas, se dice que somos polvo de estrellas. Pues tienen razón, no es solamente una metáfora poética, sino que en un sentido literal nosotros somos polvo de estrellas. Porque el único de los elementos de los que estamos hechos, el único que se creó en el Big Bang fue el hidrógeno. Los otros no. Los otros, es decir, estos que hemos dicho, por ejemplo, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, en fin, el calcio, todo esto se crearon después. Y se crearon básicamente en las explosiones estas de supernova. Es decir, cuando una estrella que tiene una masa mayor que 4 veces la masa del Sol llega al final de su vida, pues estas estrellas, bueno, se dice que se mueren, en sentido metafórico, claro, en sentido literal solo nos morimos los seres vivos, pero en fin, se dice que la estrella cuando se acaba, que se muere, se le acaba el combustible y bueno, y entonces empieza a contraerse y tal. Si es una estrella muy masiva, ahora no hay tiempo aquí ni tiene sentido explicar el proceso, pero en cualquier caso hay como un gran colapso de una masa gigantesca
que a su vez al colapsar explosiona y produce una gran explosión con la cual casi toda esta materia, esta masa sale al espacio, y esta explosión se llama una supernova, que existe durante un tiempo determinado y durante varios miles de años se pueden ver sus restos en el espacio. Esto, por ejemplo, es la nebulosa del Cangrejo, que es el resto de una determinada explosión de supernova. Y ahí esto está lleno de estos átomos, por ejemplo, de carbono, supongamos, o de oxígeno, que antes no lo había. Y nosotros nos hemos formado ahí. Es decir, la mayoría de nuestros átomos no se formaron en el Big Bang, se formaron en explosiones de supernovas. Bueno, ¿qué es la vida? Bueno, vamos abajo. Cuando se han pedido actualmente definiciones de qué es la vida en general, se han dado definiciones como estas, que no funcionan. Definición metabólica. La vida es, o los seres vivos son cuantos ingieren, metabolizan y excretan. Pero esto es cierto, todos los seres vivos que conocemos ingerimos, metabolizamos y excretamos. Pero estos seres vivos, pero no solo los seres vivos hacen esto. Por ejemplo, un coche, si piensan ustedes, también ingiere, o sea, cuando le ponen gasolina al coche es como si el coche estuviera comiendo o bebiendo, la quema y hace una serie de procesos internos que equivalen a nuestra digestión, y luego pues así como nosotros pues vamos al baño o lo que sea y excretamos, pues el coche por el tubo de escape también pues va soltando estas excreciones. O sea que en cierto modo, si aceptásemos la definición metabólica, habría que concluir que el coche es un ser vivo, pero un coche no es un ser vivo, intuitivamente, o sea, no todo lo que satisface esta definición pues se puede considerar. Hay la definición termodinámica, lo que está en desequilibrio termodinámico. Ya hemos dicho que los seres vivos pues no deberíamos existir porque somos muy improbables. La termodinámica es la parte de la física que, entre otras cosas, nos dice lo probable que es un sistema. Y, claro, un sistema que está muy organizado es muy improbable. Cuanto más se desorganiza, más entropía adquiere y se hace más probable. Y el sistema alcanza su punto de máxima probabilidad, lo que se llama el estado de equilibrio del sistema, cuando alcanza la máxima entropía que puede alcanzar, y ahí ya, digamos, se queda. Nosotros, que somos muy improbables, que estamos muy lejos del equilibrio, termodinámico. Y muchos han dicho que esta es la mejor definición. Un ser vivo es un ser vivo en desequilibrio termodinámico. Pero tampoco funciona la definición, porque hay cosas, como por ejemplo un rayo, que están en desequilibrio termodinámico. Y hay cosas como una explosión, o sea, cuando hacen fuegos artificiales o por ejemplo simplemente una bomba que se lanza, pues explota. Esto está en total desequilibrio termodinámico y no es vivo. Luego, en la definición reproductiva, se dice que, claro, es cierto, todos los seres vivos que conocemos pues se reproducen. Nosotros nos reproducimos y se reproducen pues los cocodrilos, y se reproducen las bacterias, y se reproducen las arqueas, y se reproducen las plantas y los hongos, y todos nos reproducimos. Entonces, bueno, pues todo lo que se reproduce está vivo. Pero eso tampoco es cierto, porque, por ejemplo, aunque se usen metáforas biológicas, en el mundo de la informática, como saben ustedes, los que manejan mucho las computadoras y tal, pues hay siempre multitud de constantemente hay problemas e historias que se refieren a que entran virus informáticos en la red, que son pues unos programas que tienen la capacidad de autorreproducirse y se autorreproducen furiosamente y infectan a muchas computadoras y producen muchos problemas. En fin, esto, por ejemplo, pues aunque se les llame virus, hay que poner virus entre comillas, porque efectivamente no son virus de verdad, pero se reproducen en cualquier caso y no son. Es muy interesante la cuestión de en qué consiste la reproducción. Ya von Neumann, por ejemplo, pues fue el primero que estudió esto en serio, pero no vamos a hablar más aquí. A veces se dicen que los seres vivos se tratan de definir en términos de complejidad. Y se dice que nosotros, los seres vivos, son mucho más complejos que nosotros, o también se dice que nosotros somos más complejos que las cebollas o lo que sea. Pero todo esto son cosas que se dicen de un modo absolutamente gratuito.
yo espero que todos ustedes sean un poco filosóficos, al menos en el sentido de que no acepten todas las cosas que oyen y que tampoco piensen que todas las palabras que se usan tienen sentido. Hay muchísimas palabras que son como que no significan nada y que se usan muchísimo en el lenguaje. Y bueno, entonces ahí es muy interesante el tema también de en qué consiste la complejidad, pero cuando nosotros decimos que somos más complejos que un tomate, por ejemplo, la verdad es que habría que definir en qué consiste la complejidad. Y a veces se han hecho propuestas, como por ejemplo la complejidad de un ser vivo consiste pues en medir, por ejemplo, el número de nucleótidos que tiene el genoma. Pero resulta que una cebolla, que he dicho antes, tiene 8 veces más nucleótidos en el genoma que un ser humano. O sea que nosotros, por ese criterio, no somos ni mucho menos los seres vivos más complejos. En cualquier caso, pues tampoco nos sirve la definición. Y finalmente la definición evolutiva, que es que se dice, como nosotros, los seres vivos que conocemos, evolucionamos, como veremos mañana, por selección natural, que esta fue la gran aportación de Darwin, pues se dice que, bueno, que un ser vivo es cualquier cosa que evolucione por selección natural, pero esto tampoco es cierto, porque se puede formular la teoría darwinista de la evolución natural de una manera abstracta, como una teoría matemática, por así decir, y entonces se puede aplicar también a otras cosas. Se puede aplicar, por ejemplo, incluso a la historia de la ciencia, cómo evoluciona, cómo, pues en fin, se proponen muchas hipótesis, y entonces por contrastación empírica, que es el equivalente a selección natural, pues van permaneciendo otras. Incluso se aplica en muchos campos, incluso en economía de la empresa. O sea, unas empresas van bien y ganan mucho dinero y progresan, digamos, otras empresas van mal y se arruinan y hacen bancarrota. Hay diversas explicaciones del tema. Unas son explicaciones más, digamos, psicologistas, en el sentido que dicen que unos empresarios pues son más listos que otros y tienen mejores ideas y estos pues tienen más éxito y triunfan, y otros son más tontos o más torpes y tal, y entonces toman las decisiones equivocadas y se arruinan. Pero hay otra explicación, hay otra escuela de economistas más darwinista, digamos, que dice que no, que básicamente los empresarios, pues unos con otros toman sus decisiones al azar, como si echasen una moneda al aire, y toman unas decisiones y otros toman otras, y sencillamente el mercado, que es el que equivale a la selección natural, pues resulta que por razones que a veces entendemos y por razones que a veces no entendemos, pues adopta algunas de estas soluciones y otras no adoptan. Y entonces las empresas cuyas soluciones propuestas son adoptadas son las que triunfan. O sea, por ejemplo, a lo mejor a todos nosotros nos invitan a ser empresarios textiles y diseñadores de moda. Y entonces nos dicen, bueno, pues diseñen todos ustedes, no sé, un pantalón o una falda o lo que sea, la quieren así o así, y díganme de qué color va a ser. Pues rojo con unas motas, bueno. Entonces, si nosotros, bueno, pues así diseñamos, por ejemplo, 40 pantalones, los ponemos a la venta y nos dicen que las ganancias que produzca cada uno de estos pantalones van a ser para el diseñador. Entonces, unos de estos pantalones van a tener éxito porque les van a hacer gracia a los compradores y entonces los que entre ustedes o entre nosotros los hayamos diseñado vamos a ganar mucho dinero, mientras que otros pues se van a quedar todos en el almacén porque no se va a vender ni uno y entonces estos pues se van a arruinar. Bueno, lo único que quiero decir es que se ha tratado de aplicar la teoría de la evolución natural a todo tipo de fenómenos que no son la biología y que obviamente todos estos no son fenómenos biológicos. O sea, el resumen de todo esto es que no tenemos una definición general de la vida satisfactoria ni la tendremos mientras estemos en este estadio provinciano de la historia en el que solo conocemos un tipo de vida, que es la vida que hay en la superficie de este pequeño planeta nuestro. En este sentido, más que una ciencia teórica, la biología es como una biografía, es algo histórico, algo provinciano. O sea, la física es una ciencia universal, la biología es una ciencia provinciana, la ciencia de la biosfera del planeta Tierra. Entonces, como decía, la biología es una ciencia histórica, bueno, ya
Aristóteles, que al que hemos puesto su foto y citado varias veces, decía que solo hay ciencia de lo universal y teoría de lo universal, y que de las cosas concretas lo único que hay es historia. Bueno, pues entonces la biología en este sentido es la ciencia histórica. Los rasgos comunes a los seres vivos terrestres se deben a la herencia de un ancestro común. Por ejemplo, nosotros como unidad estructural de nuestras moléculas, todos los seres vivos, tenemos el carbono. Es posible que en otro planeta tengan el silicio, por ejemplo, pero nosotros tenemos el carbono. Como disolvente, porque todas las reacciones de la vida necesitan un escenario líquido, pues tenemos el agua. Pero, por ejemplo, hay muchos planetas que están a una temperatura inferior a 0 grados centígrados, en los cuales el agua es hielo, y por lo tanto la vida no se puede desarrollar ahí. Sin embargo, por ejemplo, pues el helio líquido, por ejemplo, el alcohol etílico, por ejemplo, pues es líquido a estas temperaturas, por ejemplo, de menos 80 grados. Entonces ahí podría ser más adecuado. Nosotros mismos estamos hechos de proteínas, que a su vez están hechas de 20 aminoácidos siempre los mismos, y levógenos. Bueno, en otro sitio podrían ser de otro tipo. Y todos los seres vivos de la Tierra describimos lo que somos en el mismo código, que es el código genético, el código del DNA. Entonces, claro, no puede haber vida sin una conservación de la información acumulada. Pero lo mismo que podemos escribir libros en diversas lenguas y en diversos alfabetos, pues también seres vivos de otros sitios podrían su información acumularla y transmitirla de otra manera. Y la energía que todos los seres vivos de la Tierra, desde las hierbas hasta, en fin, lo que quieran ustedes, las amebas o nosotros, la energía, lo mismo que cuando ganamos dinero, lo llevamos al banco y lo ponemos en nuestra cuenta corriente en el banco, no necesitamos gastarlo inmediatamente. Cuando un ser vivo adquiere energía, no crea energía, no necesita gastarla inmediatamente, la puede ahorrar en su cuenta corriente para cuando la necesite. Y la cuenta corriente son las moléculas que se llaman ATP, que significa en castellano trifosfato de adenosina, que son 3 moléculas, 3 fosfatos de adenosina, que se emplea la energía que el animal crea, o que el ser vivo crea, en juntar estos 3 fosfatos, lo cual cuesta mucho, pero una vez que se han juntado, se mantienen siempre dentro de la célula. Y en el momento que el animal necesita energía, pues estos fosfatos juntos se separan, y al separar un fosfato, echan como una especie de gran llamarada de energía, y la célula durante un rato tiene toda la energía que necesita para cualquier cosa. Porque todas las cosas que hacemos, las hacemos, en definitiva, pues de esta manera. O sea, yo hablando ahora estoy gastando energía, evidentemente, pero incluso mientras duermo estoy gastando energía. Bueno, esto es una célula animal, que es algo diferente de una célula... Bueno, la gran diferencia entre las células son entre las células procariotas, que son las de las bacterias, son muy pequeñas, no tienen núcleo, no tienen cromosomas, el DNA está suelto, y las células eucariotas. Los animales tenemos células eucariotas. Y dentro de esto, pues, por ejemplo, las células vegetales tienen una pared muy dura, y nosotros tenemos una membrana, que es esta que está afuera, flexible. Esta cosa que ven en el medio es el núcleo, y esta especie de espiral que ven dentro del núcleo es el DNA, es decir, son nuestros cromosomas. Y entonces estas cosas, en fin, que ven a los lados, que... Estas cosas... Estos son mitocondrias, que son donde la célula pues produce, son como las centrales eléctricas, digamos, produce su energía. Y son muy curiosas porque nuestras células animales, células eucariotas, son el resultado, antes no las había, de una guerra y una simbiosis entre bacterias. O sea, nuestras células son repúblicas de bacterias, y en concreto en un momento dado los seres vivos produjeron la mayor crisis ecológica de todos los tiempos, porque cuando no había oxígeno en la naturaleza terrestre, se pusieron a hacer la fotosíntesis y empezaron a emitir oxígeno. Y el oxígeno era totalmente venenoso para todos los organismos que había.
Entonces casi todos se murieron. Y en el esfuerzo por sobrevivir hicieron todo tipo de cosas raras, se comieron unos a otros, formaron simbiosis y tal. Y en cualquier caso, algunas bacterias de estas que se habrían muerto porque pues se comieron a otras bacterias que sabían aprovechar el oxígeno, y entonces se las comieron, pero no las mataron, sino que las dejaron vivas dentro y se estableció una simbiosis en la cual la bacteria grande, digamos, alimentaba a la bacteria pequeña que estaba dentro, y al mismo tiempo la bacteria pequeña, digamos, recogía el oxígeno y lo transformaba en energía, que es la respiración. Bueno, esto es una célula animal, todos los animales estamos hechos de este tipo de células. Aquí ven ustedes la célula, lo que hay en medio es esta cosa redonda, pues el núcleo. Entonces, dentro del núcleo están los cromosomas, que están hechos de esta cosa, en fin, que está un poco desenrollada, que es la famosa doble hélice del DNA, que es una cadena de nucleótidos apareados. Entonces, la célula, ahora hablamos de animales. ¿Cuál es en la zoología actual la definición oficial que aplican los zoólogos para determinar si algo es un animal o no? La definición oficial es: un animal es un ser vivo que se forma a partir de una blástula. Punto. O sea, todo ser vivo que se forme a partir de una blástula es un animal. Y todo ser vivo que no se forme a partir de una blástula, pues no es un animal. Entonces nosotros, bueno, todo empieza cuando un espermatozoide penetra en un óvulo y lo fecunda. Entonces el óvulo fecundado, bueno, el espermatozoide tiene todavía que atravesar todo el citoplasma del óvulo hasta llegar al núcleo, y tiene que penetrar en el núcleo, y entonces en definitiva pues se forma el espermatozoide. Es una cosa muy esmirriada y muy pequeña, que prácticamente es solo DNA. O sea, es el vehículo más sencillo y más ligero posible que puede llevar consigo todo un cargamento de DNA. Mientras que el óvulo es una cosa gordísima, llena de alimentos y de maquinaria y de cosas. Pero llevan la misma cantidad de DNA, el esmirriado espermatozoide y el obeso óvulo, digamos, llevan la misma cantidad. Y entonces, cuando se juntan, lo que hacen es que mezclan, intercambian los genes y forman un nuevo genoma, que es en lo que consiste la sexualidad en sentido estricto. Bueno, algunos de ustedes que sean humorísticos y cachondos y tal, pues pensarán que la sexualidad pues es algo así como el erotismo y el darse, qué sé yo, pues el darse besos o hacer el amor o no sé qué. Eso no es la sexualidad, eso es la sexualidad en sentido vulgar. En un sentido científico, la sexualidad consiste en barajar los genes. Es decir, normalmente los seres vivos, que no son animales y que no son de otro tipo, normalmente los seres vivos hacen copias de sí mismos, hacen copias perfectas de sí mismos. Un ser vivo se reproduce y tiene, por ejemplo, 20.000 crías, y estas 20.000 son copias perfectas del reproductor. Entonces, los animales que hemos evolucionado tanto, hemos tenido que cambiar mucho, y para cambiar mucho hace falta que produzcamos no copias perfectas de nosotros mismos, sino copias imperfectas. Algunos de ustedes, pues quizá tengan hijos, y entonces se habrán dado cuenta de que sus hijos en realidad no son como ellos, no son copias perfectas de los padres. Los hijos son bastante distintos de los padres porque se barajan, digamos, las células. Entonces la sexualidad, lo que es un gran hallazgo de la evolución biológica, que ha facilitado mucho que la evolución se acelere, porque ha producido siempre copias distintas. Bueno, en cualquier caso, una vez que tenemos el óvulo fecundado por un espermatozoide que se llama el cigoto, se divide automáticamente en dos, luego se divide en 4, que es que ven ahí, luego se divide en 8 y sigue dividiéndose, y al final produce esta última foto, que es lo que se llama la blástula. Bueno, no se ve desde aquí, pero esta blástula está hueca. Si ustedes han visto un balón de fútbol, por ejemplo, la blástula es como el balón de fútbol, es decir, lo que vemos es la parte de fuera. Entonces, la blástula es el estadio del que se sacan las llamadas células madre o células troncales, que es este estadio. O sea,
es el estadio que se alcanza pues enseguida, que empieza la reproducción. Bueno, pues todos los animales descendemos de una blástula, mientras que no así las plantas, ni las bacterias, ni los hongos, etc. Entonces, nuestros antepasados animales más lejanos son unos protistos unicelulares llamados los coanoflagelados. Pero el primer ser vivo al que llamamos animal, porque es el primero que se produce a partir de una blástula, son las esponjas. Y las esponjas son seres vivos muy poco típicos, porque la palabra animal viene de ánima, de alma. O sea, en un sentido intuitivo, los animales pues, son las cosas que tienen alma. Ánima, animal. Eso significa que tienen sistema nervioso, traducido en un lenguaje más moderno. Sin embargo, las esponjas no tienen sistema nervioso, las esponjas no tienen neuronas, las esponjas no tienen alma, las esponjas no sienten, no piensan, no desean, como diría Aristóteles. O sea, una esponja, si han visto ustedes en el mar o en su cuarto de baño, algunos tienen una esponja para lavarse, si han visto una esponja, realmente no parece un animal. O sea, intuitivamente una esponja obviamente no es un animal. Y si lo han visto en la naturaleza, en el mar, buceando, lo que sea, están ahí pegadas a una roca o al suelo. Entonces, ¿por qué decimos que las esponjas son animales? Pues sencillamente porque se producen a partir de una blástula. Y entonces por eso en la taxonomía se les llama parazoa, algo así que se puede traducir como cuasi animales o pseudoanimales. Y luego vienen los eumetazoa, es decir, los animales pluricelulares, los animales propiamente dichos, que son los que sí tenemos neuronas, los que sí tenemos alma, los que sí tenemos sistema nervioso. ¿Y quién de nuestros ancestros inventó el alma? ¿Quién inventó las neuronas? ¿Quién fue el inventor? ¿A quién tenemos que estar agradecidos? ¿A quién en nuestro altar, como tienen los chinos siempre en casa, un altar a sus ancestros? ¿A cuál de nuestros ancestros le tenemos que dar una posición en el altar de los ancestros porque nos ha concedido la capacidad de pensar, etcétera? Pues a las medusas. Estos son nuestros honorables antepasados que inventaron las neuronas y que inventaron el sistema nervioso. ¿Y por qué? Porque las esponjas están quietas como los vegetales en el mar. Y cuando uno está quieto, cuando uno no se mueve, cuando uno tiene raíces muy profundas, pues no tiene nada que pensar. Normalmente se acaba volviendo quieto y estático y tonto, y entonces ahí está, digamos. Entonces, en cuanto uno, saca su raíz de la tierra y se pone a moverse y a andar y tal, entonces pues el mundo se le presenta lleno de peligros y oportunidades y tiene que espabilarse, tiene que pensar y tal. Entonces, en concreto, estas medusas, a diferencia de las esponjas, no están quietas agarradas a una roca, sino andan flotando en el agua, lo cual significa que cualquier enemigo, cualquier predador les puede venir por un lado y empezar a mordisqueárselas. Entonces, en cuanto notan que empiezan a mordisquearlas por un lado, lo que tienen que hacer es lanzarse a toda velocidad en dirección contraria, huyendo del peligro, que es una de las cosas básicas en que consiste ser un animal, en saber huir de los peligros. Y para esto, ¿cómo se entera la parte de aquí y los tentáculos de que la están mordisqueando por detrás? Pues porque se han establecido unas líneas telefónicas que son precisamente las neuronas. Las neuronas son unas células que, como saben ustedes, a diferencia de las otras células, aparte del núcleo y estas cosas como las demás, tienen unos filamentos y sobre todo tienen el axón, que es larguísimo, que puede tener metros de longitud. Y esto es la línea telefónica con la que se conectan. Bueno, naturalmente, comparado con nuestro sistema nervioso, pues es un sistema nervioso no muy desarrollado, pero es el primero y son los que inventaron las neuronas. Este es, como ven ustedes, en fin, una neurona típica, aquí está el tronco en el medio, y bueno, esto ven ustedes aquí, que van saliendo filamentos y el principal pues es el axón. Bueno, nosotros, que somos animales, tenemos un sistema nervioso
Y esto es muy importante porque cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en nuestra relación con los animales nos enfadamos, a los animales los queremos, con los animales tenemos una relación, digamos, emocional. Todo esto viene de que compartimos un sistema nervioso. Y también las alegrías y las penas en fin, y la compasión y el odio, todas estas cosas vienen del sistema nervioso. Y también una de las capacidades típicas que tenemos los animales, que es un sistema cibernético especial, que es el sistema cibernético del placer y el dolor. O sea, ustedes no piensen que el dolor, por ejemplo, que es una cosa normal o que es una cosa muy fácil de tener, ni mucho menos. O sea, el dolor es algo dificilísimo de crear y de implementar. Lo normal es no sentir dolor. O sea, cuando a un coche se le acaba la gasolina, el coche no siente dolor. Mientras que cuando a nosotros se nos acaba la comida, pues sentimos hambre y que puede llegar a ser dolorosa. Cuando el coche pues tiene un violento rozamiento con otro y se queda la carrocería toda raspada, el coche no siente dolor. Mientras que si el coche con quien se raspa es no sé qué, pues con un ciclista, pues el ciclista pues siente dolor o se muere y tal. Y los animales en general pues sentimos dolor muchas veces, pero el sentir dolor, como digo, no es algo... Si nosotros producimos, por ejemplo, inventamos una máquina, la inventamos y ya está, una lavadora o una máquina de fotos o un teléfono móvil, lo que quieran ustedes, un micrófono. Pero si ahora nos hacen el encargo de decir, miren ustedes, le vamos a comprar muchos de sus productos, muchos de sus micrófonos, de sus teléfonos móviles, y le vamos a pagar 20 veces más, pero le exigimos que su teléfono móvil sienta dolor. Entonces, eso es una tarea que no sabemos cómo solucionar, es muy difícil, o sea, el dolor hay que implementarlo, hay que ponerlo, o sea, no es algo que surja por sí misma. Y claro, los animales, si ahora todos los animales, pues más o menos somos capaces de sentir dolor, eso significa que la invención del dolor, pues resultó seleccionada por la selección natural y quedó fijada en la especie, lo cual lo que significa es que ha sido bueno. O sea, en general, los animales que, digamos, los seres vivos que sentían dolor han tenido más posibilidades de sobrevivir que los que no sentían dolor. Por ejemplo, si supongamos estamos en casa, en la cocina, y tenemos una sartén que está puesta en el fogón, o en fin, no sé cómo lo llaman aquí en la cocina, y la sartén está caliente porque está el fuego puesto, y nosotros estamos pensando en otra cosa, y nos acercamos y agarramos la sartén, y la sartén resulta que es una sartén metálica que está muy caliente. Lo normal, si no sentimos dolor, es que agarramos la sartén, inmediatamente la sartén empieza a quemar y matar todas nuestras células de la mano, y cuando nos damos cuenta y miramos la sartén, vemos que nos hemos quedado sin mano. Es decir, que eso ocurre probablemente nunca, o muy rara vez. ¿Por qué? Porque si alguna vez ustedes han cogido una sartén en esta situación, en cuanto la puntita de la yema del dedo ha tocado la sartén, ¡guau!, han dado un gran grito y han soltado la sartén que ha caído al suelo con singular estrépito. Y entonces este dolor que han sentido les ha salvado la mano. Y lo mismo se dice de otras cosas. Hay muy pocos niños, pero hay algunos, y están muy estudiados, que nacen sin la capacidad de sentir dolor. Y estos niños en realidad se mueren todos jóvenes. Nunca viven más de 20 años o así, porque nosotros, por ejemplo, si adoptamos una posición que es muy perjudicial para nuestra columna vertebral, por ejemplo, esta posición automáticamente nos duele. Y como nos duele, pues nos cambiamos de posición. Incluso mientras dormimos, si adoptamos una posición sin darnos cuenta, nos duele y nos cambiamos de posición. Pero estos niños adoptan una posición que en definitiva acaba rompiéndoles la columna vertebral y no les duele. Por lo tanto, no abandonan esa posición. O sea que el sentir dolor es un mecanismo cibernético que es muy útil. Y lo mismo pasa con el sentir placer.
Naturalmente el placer nos gusta por sí mismo también, porque nos da gustitirrín y estas cosas, pero aparte de eso, el placer y el dolor nos orientan. O sea, y podemos decir que el placer y el dolor son el precio que pagamos por la libertad, porque hay muchos organismos y hay muchas cosas que no son libres, sino que sencillamente están unívocamente determinados por los estímulos que reciben del entorno y no tienen nada que decidir. Y entonces normalmente estas cosas pues están bastante bien y bastante seguras porque ya su genoma les conduce a hacer lo que les conviene y a evitar lo que no les conviene. Pero en la medida en que nosotros tenemos cierta, bueno, no total, pero cierta capacidad de libertad y podemos hacer lo que queramos, nosotros podemos lanzarnos en cualquier dirección y muchas de estas direcciones pueden ser letales. Por ejemplo, un animal que está genéticamente preprogramado para comer ciertas plantas y otras no, solo come las plantas que le son beneficiosas y evita las plantas venenosas. Nosotros podemos comer cualquier planta, cualquier seta, por ejemplo, incluidas las venenosas, y podemos morirnos. O sea, necesitamos una cierta orientación. Y entonces, en general, un mecanismo que no nos obliga, pero nos orienta, es el mecanismo del placer y el dolor. Normalmente, las cosas que nos dan placer son cosas que nos convienen y las cosas que nos dan dolor son cosas que nos perjudican. Y por eso, simplemente sintiendo placer y dolor, al hacer una cosa u otra, pues ya hacemos o evitamos una cosa u otra. Bueno, vamos a hablar un momento para terminar de los perros, que son de la familia de los cánidos, y voy a hablar muy en general, porque ya ha pasado mucho tiempo, de los perros. En primer lugar, voy a presentarles en un par de fotos a otros miembros que no son los perros de la familia de los cánidos, porque es una familia absolutamente maravillosa. O sea, es imposible conocer los cánidos sin enamorarse inmediatamente. Y casi si uno se mira al espejo, en fin, ya se siente avergonzado de lo feo que es uno en comparación con lo guapos que son muchos de estos animales que van a ver ustedes. Fíjense, les presento a un cánido mexicano absoluto, de una belleza incomparable, que es el coyote. Fíjense qué animal tan bonito, qué animal tan precioso. No sé si se pueden apagar las luces estas, pues, para que vean mejor las fotos. Sí. ¿Él? Ah, bueno, pues déjenlo, si no... Bueno, es que los cánidos son... los coyotes, por ejemplo, que son los cánidos que hay aquí, pues son, como digo, unos animales excepcionalmente inteligentes y muy, muy bonitos. Esto es un zorro, que es otro cánido. Por ejemplo, yo en mi casa de Moyá, pues para conocerlas mejor y tal, desde hace un par de años pretendo tener 4 gallinas, que entonces, bueno, aparte de que me ponen huevos y tal, me gusta, porque están en un corral muy amplio y de todos modos les dejo en completa libertad 1 o 2 horas al día. El problema que tengo es que cuando les dejo en libertad 2 días y yo no estoy delante, pues de vez en cuando viene un zorro y se come a una, que es el animal. Y entonces ahora, por ejemplo, solo tengo 2, porque aunque ya las he suplementado un par de veces, siempre viene el zorro y se las come. Entonces, los animales domésticos en general, pues son animales que si no fuera por algún tipo digamos, de ganadería o de algo, desaparecerían, porque son animales que no... mucho más torpes que los predadores que se los comen. O sea, un zorro, donde hasta una gallina, yo lo único que veo es que hay como un círculo de plumas, porque la gallina, el zorro despluma constantemente, inmediatamente a la gallina, y se lleva ya la gallina ya desplumada. Entonces las gallinas, pues ya hablaremos de las gallinas. El jueves son unos animales excepcionales, muy, muy interesantes desde todos los puntos de vista, tanto que yo he querido conocerlas personalmente, no solamente a través de libros y tal, sino también he aprendido un montón de cosas muy interesantes sobre las gallinas, pero se las comen el zorro, y además forman entre ellas jerarquías, tienen un pecking order, es decir, una jerarquía muy establecida. Y entonces cuando viene el predador, cuando viene el zorro, por ejemplo, las gallinas de más jerarquía
se refugian en la casa del corral y la gallina de menos jerarquía pues pone la cabeza contra el suelo y levanta el culo, digamos, y se lo ofrece al zorro para que se la coma. Entonces se sacrifica, digamos, para salvar la vida de las otras gallinas. Bueno, las gallinas siempre están rascadas. Son animales, si se les deja en libertad, un poco muy interesantes, que tienen una vida muy interesante. Claro, estas pobres gallinas que están encerradas en unas jaulas minúsculas en la ganadería intensiva esta, pues esto es un infierno para ellas. Pero si se les deja un poco de libertad, pues las gallinas son interesantes, pero claro, los zorros o los coyotes o cosas se las comen. Tampoco hay que escandalizarse por eso, a mí me parece bien, me parece normal, o sea, la naturaleza hay que aceptarla como es, hay que aceptar pues que unos animales se comen a otros y que los zorros, por ejemplo, pues se comen a las gallinas, y bueno, pues así es. Entonces, Alfonso X de Castilla, que era el rey sabio, que hizo Alfonso X el sabio, se cita una frase suya que dice que en una ocasión que le explicaba el sistema ptolemaico, que él encontraba muy complicado, dice: si el día de la creación yo hubiera estado al lado del Señor, podría haberle dado un par de buenos consejos para hacer las cosas de un modo más simple. Bueno, pues claro, si hubiéramos estado, podríamos haber dado otros consejos para hacer las cosas de otra manera, pues las cosas son como son y cualquier filosofía y cualquier ciencia tiene que empezar por aceptar la realidad como es. Otros cánidos maravillosos son los chacales, Canis aureus, mire qué animales tan bonitos. Que estos viven en África, sobre todo los coyotes son americanos, los lobos en realidad viven en todo el mundo, los chacales viven en África, los zorros, hay aquí zorros también, supongo, o no, no sé. Bueno, estos son los licaones, que son los algunos consideran los cánidos más interesantes, los licaones que les llaman a veces en inglés wild dogs o hunting dogs, es decir, son unos cánidos que hay en África que interesan mucho a los antropólogos porque cazan como cazaban los hombres, digamos, en la época del Paleolítico, cazan socialmente. Normalmente los predadores solamente cazan animales más pequeños que ellos. Por ejemplo, el zorro caza a la gallina, que es mucho más pequeña. Pero los licaones, los cánidos estos, cazan animales que son mucho más grandes, que son hasta 10 veces más grandes y más pesados que ellos, y los cazan socialmente. Y son muy inteligentes y se organizan, hacen carreras de relevos, van persiguiéndole a uno a toda velocidad, y cuando ya están, pero tienen otros que están esperando descansados, y cuando ya llegan allí, entonces los otros toman el relevo y al final pues cazan a unas presas mucho mayores. Estos cánidos, bueno, no se conocían antes muy bien, los empezó a estudiar y hizo muchos descubrimientos muy importantes, un gran, en fin, uno que se llama un holandés, Hugo van Lawick, que fue el primer marido de Jane Goodall, la famosa estudiosa de los chimpancés, bueno, que estuvo 8 años de su vida subida a los árboles de la selva, conviviendo con los chimpancés y tal, y entonces sin ver prácticamente a un ser humano, hasta que fue allí un fotógrafo, que era a hacer fotos de los chimpancés que estaba viendo. Bueno, como era el único tío que pasaba por allí no sé cuánto tiempo, pues obviamente, aparte que era un tío interesante, pues se enamoró de él y se casaron, y entonces... bueno, no había mucho donde elegir de todos modos, pero la alternativa habría sido un chimpancé. Pero este Hugo van Lawick, pues un biólogo muy importante, y este fue el que por primera vez estuvo en el Serengeti muchos años estudiando la vida de los licaones y descubriendo cosas que no se sabía, y descubriendo de otros animales también. Bueno, esta es una foto de hace muchísimos años. El que está a la izquierda pues soy yo, el que está a la derecha es Félix Rodríguez de la Fuente, que ha hablado y entonces el que está en el medio es el varón, es Hugo, el que está en el medio es Hugo van Lawick. Bueno, y entonces los cánidos, que hemos dicho que los coyotes son cánidos, los zorros son cánidos, los licaones son cánidos,
los chacales son, todos ellos, cada uno de estos animales que he citado, si usted realmente tiene oportunidad de verlos en la naturaleza, o de ver una película, o un documental, o un libro, lo que sea, son unos animales absolutamente maravillosos, y son de una belleza y de una inteligencia excepcionales. Bueno, este es el lobo, el señor lobo, al tal que hay que quitarse el sombrero, porque el menudo tío tan estupendo que es el lobo. Lo que pasa es que naturalmente se ha creado una leyenda negra en torno a él, que a los niños les han lavado el cerebro desde pequeños, Caperucita y el lobo feroz y el lobo malo. E incluso, como decíamos, el filósofo Thomas Hobbes, un filósofo muy importante, pero entonces cuando quiere referirse a una situación inventada, porque no era de unos en que los seres humanos estarían matándose y peleando unos con otros, dice que sería una situación de homo homini lupus, el hombre sería como el lobo para el hombre. Pues ojalá, pero no, porque el lobo para el lobo, pues es totalmente caritativo, es una mezcla de, bueno, no sé cómo llamarlo, de jurista, de socialista, de Madre Teresa de Calcuta, de todo lo que ustedes quieran. Y por ejemplo, cuando cazan los lobos, como los licaones, cuando cazan, muchas de las piezas del animal que han cazado se las tragan y entonces vuelven muchos kilómetros hasta la base donde están las hembras lactantes y donde están las crías, y allí las regurgitan para que los otros los puedan comer. Los lobos también tienen una jerarquía muy clara y no se andan con bromas, pero aparte de eso, entre ellos lo reparten todo, lo preparan todo, lo organizan todo. O sea que de homo, si fuéramos homo homini lupus, estaríamos seguramente mucho mejor. Bueno, y entonces del lobo hemos pasado al perro, porque el perro es sencillamente el lobo domesticado. Aquí ven ustedes en la foto, en la cosa está la composición de la izquierda, hay un animal que se ha puesto aquí, que es en parte lobo, el que está a la izquierda, y se ha transformado en el lobo que está a la derecha. Y con el perro, que es el lobo domesticado, pues hemos alcanzado el mayor nivel de intimidad que hemos alcanzado con ninguna especie humana. En la foto de la derecha ven a una nieta mía que está con un perro también que se llama Berry, y ven ustedes que los dos están así como una relación de mucha confianza, intimidad, que es esta relación que hemos alcanzado con los perros. Y hay muchísima gente que quiere muchísimo a sus perros y que se va a la cama con sus perros, y que con los perros hemos alcanzado una relación muy íntima. Lo que pasa es que hay muchos perros que están muy maltratados, naturalmente, y por ejemplo, una de las cosas es que un perro es un lobo, y un lobo cada día anda 40 kilómetros. O sea, los perros necesitan andar muchísimo. Y entonces hay muchos perros que están encerrados en casas, en apartamentos, que los llevan de una correa, y esto es un desastre. Entonces, mis perros nunca han ido de una correa, porque a mí me gusta que mis perros y mis gallinas vivan como me gustaría vivir a mí si yo fuera perro o gallina. Y entonces, desde luego, cuando me imagino que me ponen me llevan de una correa tirando, no me gusta nada. Y los perros, bueno, en las ciudades muchas veces está prohibido llevar a los perros si no es atados, aunque hay alguna rara excepción. Por ejemplo, en Chile, es un país muy largo, como saben ustedes, y en la parte de arriba del todo está el desierto de Atacama. En el desierto de Atacama yo he ido varias veces, entre otras cosas por razones astronómicas y cosmológicas, porque hay unos observatorios astronómicos, los mejores del mundo prácticamente están allí, he ido varias veces por eso. Y hay una ciudad que está allí, en medio del desierto de Atacama, que es un sitio pequeño pero maravilloso, que se llama San Pedro de Atacama. No sé si han oído hablar ustedes. Es una ciudad favorita de los hippies y tal, donde hay mucha... Lo que pasa es que está lleno de gente que hace de estas artesanías y las vende. Y una vez hablaba con una muchacha allí que decía que ella venía de Argentina y hacía no sé qué. Dice, sí, a mí me gusta vivir en San Pedro de Atacama, pero dice, lo que pasa es que en esta ciudad hay una energía espiritual tan fuerte que yo al cabo de unos meses me siento como mareada y me tengo que regresar a Buenos Aires y entonces allí, pues, pero claro, luego me vuelvo siempre.
Pues en San Pedro de Atacama, por ejemplo, las calles no se asfaltan nunca, todas las calles son de tierra. Y una de las características que hace ningún perro, porque es por lo que hablo aquí de San Pedro, ningún perro se ata, sino que los perros todos están sueltos. Aquí, como ven ustedes, están durmiendo la siesta en una cama, en una calle. Entonces, todos los perros andan sueltos, la gente los conoce, sabe de quién son, y tienen sus peleas y sus amores y sus historias, de sus culebrones, digamos, por ahí ellos, y pues nadie se mete con ellos, van por ahí corriendo, y solamente por la noche ya, cuando anochece y se ha vuelto oscuro, cada uno se vuelve a su casa, donde tiene una especie de sistema de seguridad social, donde le dan algo de comer y tal, y le dejan allí tumbarse y dormir tranquilo. Pero a la mañana siguiente otra vez se sale y hace su vida. O sea, si se cumple esto de los indios y ustedes se reencarnan en un perro, yo les aconsejo que se vayan a vivir a San Pedro de Atacama, porque es uno de los mejores sitios para vivir esta perra vida. Bueno, esto está ahí al lado de esto, fíjense qué paisaje tan maravilloso, que es el desierto de Atacama. Y bueno, y esto es la parte esta alta, a más de 3.000 metros de altura, donde están estas llamas y donde actualmente se colocan estos radiotelescopios, en fin, sensacionales. Estos son unos perros, en fin, perros míos. Están los perros muy... Y a los perros también se les maltrata mucho, hay muchísimos maltratos a perros, por ejemplo hay peleas de perros, lo mismo que hay peleas de gallos y peleas de toros y peleas de tal, pues las peleas de perros han sido un gran problema, porque en muchos países del mundo pues se han torturado a los perros de una manera tremenda, se han creado perros hiriéndoles de una manera horrorosa, colgándoles durante semanas enteras de los dientes, en fin. Y luego pues han acabado todos desangrados y muertos. Y en la mayor parte de los países del mundo las peleas de perros están prohibidas, pero en algunos sitios, por ejemplo en Pakistán, pues todavía se siguen practicando, y en otros, por eso, bueno, que Pakistán por otro lado pues es el país nato del terrorismo y de todas esas cosas, o sea que estas cosas, tanto lo mismo estas cosas de la violencia con los animales en México, de las peleas de gallos y las corridas de toros y tal, pues obviamente están relacionadas con los narcos y con las muertes de Ciudad Juárez, son los que crean en un país una cultura, digamos, violenta y cruel y bronca. Pues lo mismo ocurre con el terrorismo. Normalmente pues estos sitios donde se practican este tipo de cosas pues son sitios donde el terror es más fácil que nadie tenga ninguna compasión también con los seres humanos. Y también hay la cosa de la compasión. Bueno, esto también, porque una foto mía también, esto es en Ova, al lado de Cambridge, un pueblecito que vive una hija mía, que yo estuve allí visitándola pues, hace poco. Entonces me encontré por la calle pues este pobre perrito, muy mono y muy listo, muy cariñoso, que por una accidente, o sea, que había perdido las piernas de atrás. O sea, aquí ven, tenía las piernas de delante y el rabo, y entonces su dueño allí, que era un hombre muy habilidoso, le había hecho este carrito que le permitía pues seguir haciendo una vida pues relativamente activa dentro de lo que cabe. Yo estuve hablando con él, a mí me gusta mucho hablar con los perros, porque siempre, ya saben lo que decía el rey ¿cómo se llamaba? Federico II de Prusia, decía, cuanto más conozco a los hombres, más amo a los animales. Pues en cualquier caso los perros pues son muy expresivos, porque hay animales con los que es muy difícil de hablar. Por ejemplo, bueno, a mí me parece una barbaridad que alguien tenga un pájaro en una jaula o un pez en un acuario, pero si uno tiene un pez en un acuario, de todos modos, aparte que sea una barbaridad, es que no hay la más mínima posibilidad de comunicarse con él. Es imposible hablar con un pez, es imposible saber lo que el pez sienta. Usted está mirando a un pez y es como si estuviera mirando a una piedra, no sabe, mientras que un perro, por ejemplo, pues no, uno sabe perfectamente lo que el perro siente. El perro a veces está tratando de engañarle a uno y uno lo nota, el perro tal, o sea, con el perro lo entendemos pues muy bien. Y entonces acabo simplemente recordándoles que aparte de los animales domésticos, pues hay también los animales salvajes, que son la mayoría.
la gran mayoría, y para poner solo dos o tres fotos de uno que tiene mucho que ver con México, pues las mariposas son en fin, unos insectos maravillosos. Entonces uno de ellos es la mariposa monarca. Entonces hacen unas migraciones tremendas entre Canadá y los bosques de aves religiosas del estado de Michoacán. Y entonces aquí vienen una de estas mariposas monarcas en la flor. Aquí se están acumulando en uno de estos árboles unas cantidades gigantescas. Aquí ven ustedes estos árboles que están como nubes de mariposas monarcas, y llegan a reunirse cada año. Ahora se están yendo, si no se han ido ya, en invierno llegan a reunirse más de 1.000 millones de ejemplares de mariposas monarcas. Afortunadamente en México están protegidos estos bosques, pero a pesar de estar protegidos, de hecho los están destruyendo, porque en todos los bordes de los bosques los están talando para plantar, con esto de que somos pobres y necesitamos tal, pues entonces talan los bosques. Y bueno, entonces, naturalmente, destruyendo el planeta y destruyendo los bosques y destruyendo los animales, pues los pobres no van a ser más pobres, sino van a ser mucho más pobres todavía, y van a vivir en un medio pues mucho más desgraciado. Lo que a todos nos gusta pues es vivir en un medio agradable, en un medio en el que nos sentimos bien, en un medio en el que estamos rodeados de árboles y de plantas y de animales, y esto vale para todos los seres humanos. Es como si el aire en México pues es malo, pues esto es malo para todos, para los ricos y pobres, y si el aire está limpio, pues esto nos beneficia también a todos. O sea, no hay que pensar siempre que las cosas solo benefician a unos y a otros no. En cualquier caso, el vivir en un planeta con una naturaleza pues digamos intacta y bien preservada, pues es una riqueza de todos. Pues ya está, pues gracias por su atención.